¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya me veis que para este review vengo cargado de 4 palas. En concreto vamos a analizar las Dropshot, la Dropshot de Juan Martín y la Dropshot de Lucas Campagnolo. En este caso tenemos dos versiones, una versión que es más dura y una versión que es más blanda. Y ahora entramos a comparar un poco los modelos. Me voy a quedar con las dos duras. Lo que pasaba era que por el tipo de balance que tienen, donde estas palas, para mí por lo menos la sensación, aunque luego veréis la descripción en milímetros de dónde tiene el balance cada una, para mí esta pala, la de Juan, el que tuviera un poquito más de balance arriba y que esta forma más avant hiciera que el punto de impacto fuera un poco más alto, sí que yo notaba que la bola me costaba menos sacarla con esta, sacarla menos con la de Juan. Porque con la de Campa, pues bueno, es más redonda, la podía centrar, pero como que tenía que hacer más esfuerzo y tenía que empujar más la bola, mientras que con esta como que me ayudaba la punta de la pala a tirar un poquito más hacia adelante. Y eso hacía que me costara menos buscar profundidad con mis tiros. Es la única diferencia que he notado entre estas dos, ¿vale? Porque ya os digo que la goma exactamente igual, mismo sonido, mismas características, lo único que cambiaba era lo que la bola podía costarme o no que saliera. Y con las blandas, lo que más noté de diferencia es, como os decía antes, que la de Juan pesa mucho. Esos 392 gramos, más luego todo el tema del balance alto, el balance en lo que es la punta de la pala. Entonces eso lo que hacía es que sí, salía la bola muy bien e iba fenomenal, pero no me gustaba mucho la poca manejabilidad que tenía. Si a eso le unes que la empuñadura es rectangular y no es de las que más me molen, pues al final tenía unas sensaciones que sí, la goma va bien, pero en cuanto cogía esta, que la bola salía muy bien, encima era más manejable y la empuñadura era más cómoda, pues claro, todas las sensaciones que yo tenía eran mucho más positivas con la blanda de Campagnolo que con la blanda de Juan. A nivel de ataque, con el tema de las bandejas y los remates, bueno, también tengo que deciros que me ha costado mucho hacerlo porque tengo el hombro mal, pero mal. Hoy me han confirmado que tengo una tendinitis bastante aguda en el supraespinoso, así que me duele mucho. Todo lo que es armar por aquí arriba, voy mal. Así que he hecho unas bandejas, como estáis viendo, simplemente para tantear y para saber un poco cómo sale la bola. Y luego hice unos remates por 3 que, aparte de que fueron una calamidad no porque no la sacara, porque con este frío cuesta un poco más sacar la bola, sino porque a nivel de mi esfuerzo y demás estaba totalmente frío, y luego además con el dolor de hombro que tenía no os podéis hacer una idea lo que me dolió hacer esas ejecuciones, para luego simplemente deciros si la bola sale o no sale, no si sale de la pista, sino si sale a la hora de golpearla, que es una de las cosas que más me preguntáis. A nivel de bandeja me gustaron todas, ¿vale? Me gustaron todas salieron bastante bien. Las sensaciones son diferentes, porque una es como que tocas la bola y sale, que son las duras, otra parece que sientes más que la bola entra dentro de la pala y luego sale, pero en cualquier caso con las dos tipos de gomas las pelotas van a buena velocidad, a bastante buena velocidad, con lo cual en ese sentido las dos van bien. A la hora de pegar por 3, yo creo que no es muy relevante las demostraciones que he hecho y tal y como tenía el hombro, ¿vale? Porque aunque las centrara bien, no sería capaz de daros una descripción perfecta de cómo va con el remate por 3. Digo por 3 porque en paralelo me cuesta mucho más y tienes que hacer más esfuerzo, y por 3, con hacer el gesto, sabes si la bola despide bien, o sea, la pala despide bien la bola o no. Entonces las 4 palas se comportaron normal, no vi nada raro. Yo creo que por ejemplo en las duras, cuando hacía el movimiento y hacía que la bola botara más cerca de la red para hacer el esfuerzo más hacia abajo, sí notaba que me cogían más altura, y la blanda a lo mejor en ese sentido pecaba un poquito más, porque aún haciendo lo mismo le costaba a lo mejor a la bola ir un poco más rápida hacia abajo. Pero ya os digo que no es muy significativo, así que no me tengáis mucho en cuenta el tema del remate. Así que esto es un poco mis conclusiones. Os voy a dejar, como os decía y como llevo diciendo todo el vídeo, las reseñas un poco de tipo de carbono, tipo de goma, tecnología, dónde vi yo el balance. Les digo dónde vi yo el balance porque me enseñaron que si cojo una mesa, pongo la pala y busco el punto de equilibrio, donde la pala empieza ya a vencerse, a partir de ahí cojo 1 metro hasta el puño y mido ese punto de equilibrio, ¿no? Que es el balance. Bueno, pues eso lo hice el otro día en casa junto con el peso, y es lo que vais a ver en la descripción de las palas. Así que nada, yo si tuviera que elegir por niveles las palas,
Hola, muy buenas. Bueno, hoy nos ha dejado Hugo probar estas dos palas. La verdad que en general ambas las veo bastante duras. Yo juego actualmente con una Vertex 03, entonces bueno, yo creo que la diferencia la he notado bastante grande. Yo suelo jugar también en la izquierda, en el revés, y bueno, mi opinión, esta pala de aquí, de atrás la veo que va bastante bien, la verdad es que se puede defender bien. En la parte de adelante sí que es verdad que necesito imprimirle un poco más de fuerza, porque la veo que se queda un poco pegada, pero de cara a defender o gente que juegue en la derecha la veo que va bastante bien. Y luego esta sí que es verdad que me ha sorprendido un poco, porque aparte de ser un poco dura, es verdad que tienes que imprimir mucha más fuerza. Cuando la doy veo que se queda un poco pegada la bola, más que esta, y necesito imprimirle mucha fuerza. Y ya cuando estás en la red, ya sacarla por 3×4 lo veo bastante complicado, porque ya te digo, tienes que imprimirle bastante fuerza. Así que bueno, si tuviese que decidir me quedaría con esta. Bueno, pues mira, hoy hemos probado estas dos palas, la de Juan Martín y la de Campagnolo. Son palas duras, también hay en goma blanda, estas son las duras. Yo me he sentido cómodo porque mi pala es dura. Yo juego con esta, que es una pala dura con poca salida, y se parece mucho a la de Juan Martín. Yo me he sentido cómodo, defendiendo bien, y en ataque creo que ayuda bastante. La de Campagnolo a mí no me ha gustado mucho. Me da la sensación como que el impacto está como muy lejos del puño. No sé muy bien explicarlo, pero como que me siento más incómodo. La golpeo muy lejos. Y me pasaba un poco como a Javi, en la volea se me quedaba pegada, tenía que hacer yo mucho esfuerzo porque la pelota se quedaba como muy pegada en la pala, a veces se me moría, se me quedaba en la red. Entonces, personalmente no me ha gustado mucho. También puede ser limitaciones mías. Si tuviera que elegir, me quedo con la de Juan Martín, sin duda. Buenas, me ha dejado Hugo estas palas para probar, la de Juan Martín Díaz y de Lucas Campagnolo. En esta he notado mucho manejo de la pala, bastante salida de la pelota, y me ha gustado bastante atrás y bastante adelante de la red voleando, pero sí he notado un poco falta de potencia, que esta sí tiene. Y la volea como que no salía como esperaba, pero muy manejable. O sea, para un juego más defensivo yo elegiría esta pala. Y al contrario, para un juego más atacante elegiría esta pala, porque me ha gustado mucho el golpeo que tiene sobre la bola. La volea sale como un cañón, sale súper rápida, puedes imprimir la velocidad que quieras, es menos manejable y pesa un pelín más, pero yo la recomiendo, me gusta más. ¿Para qué juegas habitualmente? La pala que uso habitualmente es la Viper Carbon de LeBron de 2020, y la verdad que es bastante más de atacante que defensiva la pala. Bien, muchas gracias. Ya sea la de Juan o la de Campa, iría para jugadores que tengáis buen nivel, un nivel muy alto o medio alto, y que os guste acelerar a la pelota y que a la vez no perdáis control. Y para los que tengáis un nivel iniciación, fijaros lo que os voy a decir, aunque Dropshot espero no, ya me han confirmado que a lo largo del año me van a ir dejando toda su colección, con lo cual lo agradezco un montón. Pero para aquellos que a lo mejor queréis tener una pala de Campa y de Juan Martín y seáis personas o jugadores que llevéis poco tiempo jugando, pues bueno, creo que la soft os puede ir realmente bien. Lo único que confío y espero, que como os decía, la de Juan Martín, que la habían pasado de peso, pues vuelva a su peso original al que ellos quieren venderla. Y entre las dos palas, entre la de Juan y Campa, ya es una cuestión de la que os guste más, porque las gomas ya os he dicho que son iguales y la única diferencia que yo tenía era de manejabilidad, pero era por el peso y por el balance tan alto en la de Juan. Pero si al final hacen todas las palas como me han dicho, con un balance medio y corrigen el peso de la pala, la goma es la misma, la pala se va a comportar igual, con lo cual ya es elegir la que más os guste por forma o por el jugador que representa esa pala. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy
that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna get to. Things got made in half the time. You're the one I wanna get to. I recognize that I can be here lately. You realize things can go away too. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. Hey, we got words to say to you. Ain't no odds that they would ever see. You're the dummy that don't believe in science. 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 Line my cigarettes, loaded with regret, and I find myself a spot between space and time. Everything I know, yeah, it's got to go. And I wonder to myself, do I even try sometimes? I found myself a girl, should I say she once found me? I found myself a girl, should I say she found me? It's Oklahoma brown, all that is around. If I fell in love with you, would you fall in love with me, please too? You're my piece of pie, words I can't deny. If you fell in love with me, could we fall in love with we, please too? I found myself a girl, or should I say she once found me? I found myself a girl, or should I say fall on me now, and I will not get lonely. If you fall on me now. Así que eso es un poco lo que os puedo contar de estas palas de Dropshot. Agradecer a Dropshot el que me deje las palas, el haberme dejado estos días que se las robara, porque sé que andan, que las necesitan para todo, para mostrarlas y para poderlas enseñar. Y ya está, y a partir de ahí ya es una cuestión vuestra. Yo particularmente, de las 4, para como soy yo, para el volumen de clases que tengo y para lo paquete que soy ahora mismo, yo me quedaría con la soft de Campagnolo. Esa es la que yo elegiría para mí de estas 4. ¿Vale? Así que nada, que muchísimas gracias, que espero que no os haya hecho muy pesado, porque cuando tengo que hacer una review de tantos modelos al final para hablar de todas, pues gasto un poquito más de tiempo y son más largos los vídeos. Así que nada, espero que os guste la tecnología, espero que podáis probarlas y nada, y que disfrutemos del pádel y que sigamos viéndonos en las próximas reviews. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Chao.